Para entender más qué fue la Guerra Fría, fue una disputa que enfrentó después de 1945 a Estados Unidos y sus aliados de un lado y al otro grupo de naciones lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del otro. No se produjo un conflicto militar directo entre ambas superpotencias, pero surgieron intensas luchas económicas y diplomáticas, y los distintos intereses condujeron a una sospecha y hostilidad mutuas enmarcadas en una rivalidad ideológica en aumento. Hola, yo soy Jimena Vázquez Marín y yo les voy a platicar sobre el origen de la Guerra Fría. La Guerra Fría inició al poco tiempo de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, y concluyó con el fin de la Unión Soviética tras la crisis económica que sucedió por la gran adquisición de armamento y por la caída del muro de Berlín en el año de 1989. Pero, ¿cuál fue la causa que ocasionó la Guerra Fría? Bueno, todo fue por un desacuerdo entre el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, lo cual ocasionó la ruptura del mundo occidental en dos bloques, uno comunista por la URSS y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Una de las principales causas que generaron la Guerra Fría fue la rivalidad entre ideologías y políticas que defendían Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo como los principios de propiedad privada y libre iniciativa. Por su parte, la Unión Soviética se basaba en las ideas del socialismo, como en una economía igualitaria, como también la eliminación de la propiedad privada y en la capacidad del Estado para poder cubrir y garantizar todas las necesidades que tuvieran los ciudadanos. Otra causa que originó la Guerra Fría fue por la adquisición de armas atómicas por parte de Estados Unidos, lo cual alarmó a la Unión Soviética y temían de que Estados Unidos lo utilizaran en un ataque en su contra. Características de la Guerra Fría. Una de las principales características es que no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto hacia los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. También se produjo una fuerte escalada armamentista. Esto quiere decir que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares capaces de destruir el planeta completo. Una de las características es la demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes experimentos nucleares. El equilibrio entre las dos superpotencias se sostuvo en que las dos partes tenían miedo a un conflicto nuclear que solamente los llevaría a una mutua destrucción. Estaba desencadenando una fuerte sensación de miedo hacia una guerra nuclear, especialmente en 1960, ya que fue la crisis de los misiles en Cuba. Las diferencias entre las dos potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados con ninguno de los dos bloques. Por ejemplo, algunos de estos ejemplos de los conflictos es la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de Yom Kippur. La competencia entre estos bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, que fue una competencia para recorrer el espacio. En sociedades, el conflicto se sostenía a través de los aparatos enormes de propaganda de ambos bloques. Esto era muy importante para las potencias, ya que los triunfos, así como los fracasos, eran un modelo político de un estado sobre el otro. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de algunas causas de la Guerra Fría y entre estas podemos destacar dos principales causas. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Otra de ellas también fue el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista,
Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la Unión Soviética. También entre estas consecuencias estuvo la acumulación de armas en los países satélites de las potencias, que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. Por último, se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. Buenos días, yo soy Nadia Cueto y a continuación les voy a platicar acerca de los acontecimientos que sucedieron a lo largo de este periodo del que le hemos platicado, que es la Guerra Fría. Este acontecimiento justamente sucedió después del término de la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que desencadenó varias crisis. Algunas de las principales fueron el bloqueo de Berlín en 1948, la segunda fase de la Guerra Civil China en 1946, la Guerra de Corea en 1950, la Guerra de Suez en 1956, la crisis de Berlín en 1961 y finalmente la crisis de los misiles cubanos en 1962. A partir de esta serie de crisis es cuando URSS y Estados Unidos empiezan a competir por llegar a la influencia máxima de América Latina, Oriente Próximo y los estados que habían sido recientemente descolonizados dentro de África y de Asia. Es aquí donde el comunismo empieza a tener una gran fuerza y es donde se empiezan a crear diferentes enfrentamientos. Por mencionar algunos podría decirse la emergencia de Malaya o la guerra indochina. Después de la última crisis que se dio a partir de todo este suceso, que fue la crisis de los misiles cubanos, empezó una nueva fase en donde se empezaron a complicar un poco las relaciones entre los comunistas y es aquí donde Francia empieza a exigir una mayor autonomía de acción, llegando a tal grado de llegar a abandonar la OTAN, que era la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que fue creada en 1949, en donde varios países del Atlántico se comprometieron entre ellos para defenderse mutuamente en caso de que llegaran a atacar a alguno de estos países. En este momento la URSS empezó a querer invadir Checoslovaquia para poder reprimir un cierto movimiento que ocurrió en ese momento, que fue la Primavera de Praga de 1968. Este suceso fue un cierto periodo en el que se empezó a buscar la liberalización política y una protesta masiva en Checoslovaquia como consecuencia de los partidos socialistas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento, en 1968 y 1970, empezó a haber un movimiento de paz dado a conocer por todos los ciudadanos alrededor del mundo, acompañado de diferentes movimientos contra las armas nucleares y contra la guerra. Aquí, en este periodo, la URSS y Checoslovaquia empezaron a buscar un tratado para llevar a la paz y la seguridad a estos dos países. En 1970, la URSS y Checoslovaquia empezaron a hacer diferentes alianzas para poder llevar la paz y la seguridad a sus territorios. Aquí se empieza a marcar un cierto periodo de distensión para poder hacer conversaciones estratégicas de la limitación de armas en ciertos países. Y aquí las relaciones de Estados Unidos con la República Popular China empiezan a salir y todo esto hace contrapeso estratégico para la URSS, enfocándose más bien en Estados Unidos y no en este país. El Partido Comunista de la Unión Soviética empieza a perder cierto control dentro de sus territorios y es aquí donde fue prohibido luego de un intento de golpe de Estado que no les resultó para nada bien. Todo esto se dio a conocer en agosto de 1991. Como consecuencia, en diciembre de ese mismo año se trajo la disolución formal de la URSS y esto a su vez trajo la diferente declaración de independencias de diferentes estados y repúblicas constituyentes y el colapso de los estados comunistas de África y de Asia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los personajes más importantes que participaron en la Guerra Fría. Primero tenemos a Joseph Stalin, que fue el máximo líder de la Unión República Socialista Soviética y del Partido Comunista de la Unión Soviética desde mediados de los 20 hasta su muerte. Después tenemos a Winston Churchill, que fue un estadista, historiador, escritor, militar, orador y primer ministro británico. Participó en las conferencias de Teherán y Yalta. Fue uno de los líderes occidentales en los inicios de la Guerra Fría. Harry Truman fue el 33º presidente de los Estados Unidos desde 1945 hasta 1953. Este fue el responsable del lanzamiento de las bombas nucleares sobre Japón y en 1946 pronunció su famoso discurso que dio origen a la llamada Doctrina Truman. Después tenemos a George Marshall, que fue un militar y político norteamericano, jefe del Estado Mayor del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial y secretario de Estado norteamericano.
Además, recibió un Premio Nobel de la Paz gracias al desarrollo del Plan Marshall, un plan de ayuda económica para 16 países europeos devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Andrei Zhdanov fue un político soviético, tercer secretario del Partido Comunista de la URSS. También tenemos a Nikita Khrushchev, que fue el máximo dirigente de la URSS entre 1953 y 1964. Además, orientó la política soviética en un sentido liberalizador, pero manteniéndose dentro de lo que sus críticos consideraban la ortodoxia comunista. Fidel Castro fue nombrado el primer ministro el 16 de febrero de 1959 y electo presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, cargos que ocupó hasta el 24 de febrero de 2008. Mikhail Gorbachev fue un político ruso, fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1985 hasta 1989 y presidente ejecutivo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1989 a 1991. Además, durante su mandato se produjo la desaparición de la URSS y la proscripción del Partido Comunista. Por último, tenemos a George Bush, que fue el 41º presidente de los Estados Unidos. Durante su presidencia se planteó el nacimiento de una nueva orden mundial que sustituyó el enfrentamiento y el equilibrio del terror de la Guerra Fría.